Bueno, ayer estábamos viendo, empezamos a ver osteología y bueno, dimos algunas definiciones y creo que nos quedamos aquí en funciones del esqueleto, ¿no? ¿O Sí, no? profe. Sí, profe, ahí nos quedamos. Bueno, decíamos que soporta el peso del cuerpo, pues, obviamente, porque igualmente le da forma. Es un sistema de palancas para usarlas en la locomoción, o sea que son utilizadas por los músculos en sus contracciones para poder realizar movimientos. El cuerpo, protección de partes blandas, también lo veíamos. Almacén de minerales como son el calcio y el fósforo, que son necesarios para el buen funcionamiento del organismo. ¿Sí? En los líquidos, sobre todo en la sangre, debe de haber una concentración de calcio y fósforo circulando. Pues, a ver quién trae su música tropiloca que apaguen su micrófono, por favor. Les decía que es un almacén de minerales con calcio y fósforo y bueno, este almacén sirve en un momento dado para echar mano de estos elementos porque es necesario que como les decía, esté circulando una cantidad de estos elementos para el buen funcionamiento del cuerpo, sobre todo el sistema nervioso. ¿Sí? Y algo que me faltó comentarles con respecto a las funciones del esqueleto es que también ahí se forman todos los elementos celulares de la sangre. ¿Sí? Todas las células sanguíneas se forman en el hueso, en la médula ósea. Ajá. Entonces, es otra de las funciones que tiene el esqueleto. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Lo podría repetir, profesor, de favor? ¿Qué cosa quiere que repita? El último que dijo que se forman en las células. Las células sanguíneas, todas las células sanguíneas, todas las células que están circulando en sangre, se forman ahí en el hueso, en la médula ósea. Profesor, ¿Qué? ¿es la hematopoiesis? Exactamente, tiene esa función, ¿sí? Tiene una función hematopoyética. Sí, y entonces esas vendrían siendo las funciones del esqueleto. Ahora, ¿cómo se forman los huesos? Bueno, los huesos, se forman del mesodermo, a partir del mesodermo, que es una de las hojas blastodérmicas del embrión. Ese es su origen. Pero vamos a ver que hay dos procesos en los que van a dar lugar a la formación de estos huesos. Hay dos procesos que están bien diferenciados. Uno se conoce como osificación directa o intramembranosa. Sí, y la otra se conoce como osificación indirecta o intracartilaginosa.
Ajá. Esos son dos procesos que van a dar lugar a la formación de los huesos. Eh, la primera que sería la osificación directa intramembranosa, sí, ojo, únicamente se da en los huesos del cráneo, en todos los huesos del cráneo, excepto en los de la base, ¿sí? Dicho de otra manera, este tipo de osificación directa o intramembranosa se va a dar o se observa que da lugar al hueso en lo que serían todos los huesos del cráneo, excepto los que se encuentran en la base del mismo. Uh-huh. Entonces empieza este proceso, empieza a darse a generarse por medio de unas células indiferenciadas. Y con indiferenciado me quiero referir a que no se sabe qué tipo de células son, pero se reconocen como células mesenquimatosas, o lo que vendrían siendo igualmente las células madre, ¿sí? O sea, son células que no se han diferenciado absolutamente nada, pero que tienen el potencial para poderse, y bajo los estímulos adecuados, tienen el potencial de poderse diferenciar en cualquier tipo de célula del organismo. En este caso, estos huesos del cráneo presentan estas células mesenquimatosas. Aquí están marcadas con la letra A, o tratan de ser esquematizadas aquí con la letra A. Ajá. Y estas células mesenquimatosas, bajo el estímulo adecuado, sí, van a dar lugar a otro tipo de células que se conocen como osteoblastos. Acá están marcadas con con la letra B. Sí, esos son los osteoblastos. ¿Qué va a suceder con estos osteoblastos? Bueno, estos osteoblastos tienen la función de formar el material osteoide. Ajá. Material osteoide que está constituido básicamente de colágeno, de tejido colágeno tipo 1, proteoglucanos y glucoproteínas, ¿sí? Que es donde se van a depositar las sales de calcio y de fósforo. Ajá. Entonces, esos osteoblastos tienen esa función, la de formar esa sustancia osteoide que va a dar lugar o que va a permitir que estos iones, calcio y fósforo, se depositen en forma de hidroxiapatita de calcio, que es lo que le da la dureza, la unión de estos dos elementos de esta manera, es lo que le da la dureza al hueso y permite que se depositen ahí. ¿Sí? De otra manera no se puede generar hueso si no existe esta sustancia osteoide. Ajá. Además de que esos osteoblastos tienen la capacidad de formar
osteocalcina, que es la que permite la fijación de estos elementos, ¿sí? Y osteoblastina, que activa, que es, bueno, esta es la generación de esta molécula, este, permite la activación de los osteoblastos. Y no tan solo de manera local, sino que también como puede pasar a sangre, puede hacer su función lejos de donde se generó. Uh-huh. Son un tipo de hormonas, la osteocalcina, bueno, pues es una hormona, por decirlo así, de tipo local, y la osteoblastina, pues ya se generaliza un poquito, ya que esta puede pasar a sangre y puede activar a otros osteoblastos. ¿Sí? Bueno, una vez que se formó esta sustancia osteoide y se depositan estas sales de calcio y de fósforo, ¿sí? Que van a estar rodeando al osteoblasto. Aquí, en este caso, vemos lo de negro sería esa sustancia osteoide que se genera, ¿sí? Pero va a llegar un momento en que se van a rodear de esa sustancia osteoide, se van a rodear, ¿y qué va a suceder? Que esos osteoblastos, ya una vez que están rodeados de esta sustancia osteoide, se convierten en osteocitos. Aquí está la letra D. Todo lo que vemos de negro con puntitos blancos, ese vendría siendo prácticamente lo que es el hueso en sí. Ajá. Pues ahí ya se depositó la sustancia osteoide, ya se depositaron las sales de calcio y fósforo en forma de hidroxiapatita de calcio, pero quedan aprisionados estos osteoblastos y es entonces ocupando un lugar que se conoce como laguna, ¿sí? Y y entonces en ese momento se convierten en osteocitos, se ponen un poquito más aplanados estas células, ¿sí? Y se convierten en osteocitos. Ajá. Aunque el metabolismo de estas células es un poquito más lento, son necesarios para el mantenimiento del hueso, ¿eh? O sea, no se mueren, o sea, son células vivas y que no están aisladas, sino que se comunican entre ellas por medio de canalículos, o sea, están conectadas por medio de canalículos. ¿Sí? Tienen una comunicación estos osteocitos por medio de prolongaciones. Aquí vemos esas prolongaciones. Ajá. De tal manera que toman comunicación con sus vecinos, o sea, que no están aislados, o sea, tienen chance de platicar. Ajá. Y entonces se conocen como osteocitos. Y ese es les digo que es necesario para el mantenimiento del hueso. Bueno, pero hay otra célula ahí que es, esta no queda aprisionada ni nada de eso, sino que esta se puede mover. Esta es fácil, bueno, no es fácil, sino que se puede mover por todo el tejido óseo. Sí, es grande, es multinucleada. Sí, aquí está marcada con la letra E y se conoce como osteoclasto. Sí, se conoce como osteoclasto. Y esta célula se encarga de remover hueso. Ajá. En su membrana tiene algunas enzimas
que tienen esa capacidad de remover el hueso. ¿Sí? Entonces, por un lado se está destruyendo hueso, pero por el otro se está formando nuevo. O sea que hay una remodelación constante del hueso, no es estática. Se está remodelando completamente el hueso constantemente y esto se da, esto se lleva a cabo también por procesos hormonales, ¿sí? Los procesos hormonales son los que pueden, dependiendo, depositar o remover hueso, ¿no? ¿Y quién se encarga de remover ese hueso? Pues los osteoclastos. Entonces, estas células son las encargadas de remover ese hueso. ¿Sí? Este proceso no se completa hasta después de nacer. Sí, hasta después de nacer se completa este proceso de osificación en los huesos del cráneo, les digo. Y y bueno, tiene una ventaja, tiene una gran ventaja, ya que como no está formado completamente el esqueleto del cráneo, ¿sí? Todavía es membranoso, todavía es moldeable, pues eso le permite pasar por el canal de parto, ¿sí? De hecho, hasta cuando nace un bebé hay cierta deformidad de la cabeza porque, bueno, el canal de parto no es algo así como que, este, muy amplio, sino que es estrecho y lo primero que se tiene que clavar es la cabeza en ese canal de parto para que pueda salir el producto. Y esta falta de osificación, porque les repito, este tipo de osificación se da un poco después del parto. O sea, bueno, ya se completa poco después del parto. Pues todavía el tejido está blandito y puede pasar perfectamente por el canal de parto, aunque se deforme un poquito. Ajá. Y bueno, yo les comento porque yo estuve en el parto de mis hijos y me pude dar perfectamente cuenta de que cuando salían así como que dije, ay, ¿qué les pasó? Pero después se vuelve a reacomodar todo y vuelven a quedar normales, ¿sí? Este, y bueno, ¿alguien tiene hijos de casualidad? No, profesor. Sobrinos. Sí. Bueno, pues sí, siempre es curioso porque los agarramos y siempre nos dicen, no, pues ten cuidado, sobre todo en lo que es lo que se le conoce como mollera. ¿Se han tocado la mollera? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo se siente? Es como que está hundido. Es una Parece, parte y está muy parecería que blandito. está muy blandita, ¿no? Ajá. Pues es precisamente porque apenas están dando estos procesos de dosificación. Ajá. Y bueno, comúnmente le decimos mollera, pero bueno, se conoce como frontanela. Sí, así es como se le conoce como frontanela y no está indicando que apenas están dando esos procesos de dosificación en el recién nacido. Ajá, de la manera directa como esta que estamos describiendo. ¿Te quedó claro? Sí, profesor. Yo tenía otra duda. Que Es que ahorita mencionó todo este proceso de los osteoclastos y los osteoblastos, pero eso sucede en ambos tipos de osificación, ¿no? En la directa y en la indirecta. Ah, claro. Aquí la diferencia nada más va a ser el tipo de tejido que se osifica. En este caso,
en la directa, pues se da por el tejido mesenquimatoso, ¿sí? O por las células mesenquimatosas que están ahí. Está bien, gracias. Bueno. En el caso de la osificación indirecta intracartilaginosa, sí, que se da en el resto de los huesos, sí, en el resto de los huesos se da este tipo de osificación, de tipo indirecto intracartilaginoso. Pues aquí, lo que sucede es que vamos a encontrar moldes de esos huesos, de todos los huesos que conocemos, sí, pero vamos a ver que se encuentran en estado cartilaginoso. No están no hay una osificación, sino que se encuentran, diríamos que los moldes de esos huesos como tejido cartilaginoso. Sí, en esta lámina que estamos viendo, ajá, es un corte histológico nos dice ahí que es el pie de un gato joven, ¿sí? En un estado de osificación condral. Y lo que podemos observar ahí son cartílagos, ¿sí? Cartílagos desplazado o ese tejido cartilaginoso, esos condrocitos, ¿se acuerdan que les dije que las células que Profe, ¿ya se fue? Se le fue el internet, creo. Bueno, ¿ya me escuchan? Sí, Ya, profe. Ya, profe. Perdón, pero se me fue no sé qué pasó, pero me desconecté. Bueno, ¿qué le estaba diciendo? ¿En qué me quedé? Ya dejó de transmitir su pantalla, profe. ¿Ya nos ven mis pantalla? No, ya no, profe. No. Entonces permítame tantito. ¿Ya qué hago? Permítame. Ok, ya nos vemos, ¿me escuchan? Sí, lo vemos, profe. Sí, profe. Ok, voy a volver a compartir pantalla. Permítame. Ahí se debe de ver en pantalla. Sí, ahí se ve, profe. Ya se ve, profe. Ok. Ahí está. Entonces les decía yo que acá en este caso, en la osificación indirecta ultracartilaginosa, vamos a encontrar los moldes de esos huesecillos
que observamos en el animal adulto, pero van a ser originalmente de cartílago en el feto, ¿sí? Este cartílago que está formado por condrocitos, ya les había yo comentado, van a morir estos condrocitos y esos espacios que deja el condrocito van a ser ocupados por osteoblastos que llegan por medio de la sangre, ¿sí? Llegan por medio de la sangre, ocupan esos espacios que están dejando estos condrocitos que van muriendo, ajá, y entonces empieza a dar ese proceso de osificación que describimos hace rato. O sea que los osteoblastos van a dar lugar a la formación de la sustancia osteoide, ¿sí? Se van a depositar las sales de calcio y de fósforo, quedan atrapados, se convierten en osteocitos y bueno, todo lo demás que mencionamos, ¿no? También hay osteoclastos, etcétera, etcétera. Nada más que aquí el proceso sí se completa antes de nacer. Ya cuando el animal nace ya tiene los huesos, todos sus huesos completamente formados. ¿Sí? Y de esta manera se da la osificación indirecta o intracartilaginosa. ¿Preguntas? ¿Dudas? Profe, ¿Qué? ¿cómo había dicho que se llamaba el proceso que daba la dureza al hueso? Pues lo que le da la dureza es el depósito de las sales de calcio y fósforo en forma de bueno, se conjugan estos dos elementos y forman un compuesto que se conoce como hidroxiapatita de calcio y eso es lo que le da la dureza al hueso. ¿Sí? ¿Sí? Sí, gracias. Maestro, ¿Qué? bueno, yo tenía una duda, supongo. Cuando se rompen los huesos y se los yesan y se curan y todo esto, tiende a hacerse más largo el hueso, ¿no? Yo No. tenía la duda, pero incluso no es como bueno, hay incluso una cirugía, creo, donde les rompen los huesos para que sean más altos y estos huesos a la hora no, pero esa es otra cosa. ¿Sí? Hay usted me estaba mencionando una fractura. Una fractura se reduce y el hueso queda del mismo, cuando se reduce correctamente, queda del mismo tamaño y sin problemas. Pero si habla de de hacer crecer a los enanos, esa es una forma de poderlos ayudar a que alcancen una altura o una estatura más o menos un poco más alta de lo que son, ¿no? Estas personas acondroplásicas. ¿Sí? Sí, yo me refería más a si se podría decir relleno, únicamente ocurre en pequeñas partes o en partes más grandes, como lo podría ser que se rompa un hueso. No, no. Ahí lo que usted menciona, eso de que y no se fractura, se corta un hueso y se deja nada más a cierta distancia para que pueda crecer un poquito más. Ajá, pero no es mucha la distancia, ¿sí? Y en el caso de una fractura, si no se reduce como debe de ser, ese espacio que queda se rellena de tejido fibroso y se forma una falsa articulación. O sea que si nosotros nos rompemos, por decirlo así, el brazo a la mitad, el antebrazo a la mitad, y y no se reduce esa fractura, así va a quedar colgando.
Ajá. O sea, se va a mover como si fuera como si fuera la articulación del codo, vaya. Esa es una falsa articulación. Ese es el problema que hay cuando no se reducen las fracturas. Como debe de ser. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, es que justamente tenía esa duda. También ahorita que lo mencionó, no entendía muy bien el por qué cuando se rompe un hueso y no se cura, que como que el hueso queda ahí colgando. O sea, Ajá. ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Yo tenía, no sé, en mis nulos conocimientos, ¿no? Eso lo pensaba un poco más joven, el por qué no. Mucha gente que tiene eso es como de muy escasos recursos que no pudieron ir al hospital a la hora de que se les rompió el hueso. Entonces yo decía, "Ah, ¿por qué no se lo vendaron? Y se lo vendaron y ahí se lo dejaron. Pero pues obviamente, ¿no? Tenía que haber un proceso para que se regenerara y no lo hubo. Entonces ahí, ahora ya lo entiendo, Exactamente. se hizo como una falsa articulación en Se vez de hizo una una falsa regeneración de articulación. hueso. Ajá. Así es. Y bueno, ya cuando nace el individuo, ya esos huesos ya están completamente formados, ¿sí? Permita un minuto. No, ni un minuto, unos. Perdón, ya. Bueno, así se hace el proceso de osificación. Así es como se vería histológicamente el hueso. Todo lo que vemos aquí en negrito, esos son los osteocitos, ¿sí? Sus canalículos con los cuales se comunica con otros osteocitos, ¿sí? Y un canal central en donde va un vaso sanguíneo que son necesarios porque estos osteocitos no se nutren por difusión, no se da un proceso de difusión, entonces es necesario la presencia de vasos sanguíneos. Bueno, aquí vemos un tanto el proceso de osificación intracartilaginosa, indirecta o intracartilaginosa, en donde vemos que aún después de nacer todavía existe un resquicio o algo de cartílago en los extremos del hueso, ¿sí? Pero es muy necesario que persista porque es lo que va a permitir que el hueso crezca en longitud, ¿sí? Hasta que llega ya a la etapa adulta y entonces se dice que se cierran estos discos, esta parte de cartílago que se encuentra en los huesos, ¿sí? Se conoce como disco epifisiario o disco de crecimiento y es cartílago. Ajá. Y les vuelvo a repetir, esto le permite, la presencia de este cartílago o la persistencia de este cartílago aquí, de este disco, permite que el hueso crezca en longitud. Cuando llega a la etapa adulta,
o ya es adulto el individuo, pues esto se cierra ya completamente, desaparece este disco epifisiario y entonces ya el hueso deja de crecer. ¿Sí? Pero aquí pues también tenemos factores hormonales, o sea, no es nada más de que esté el disco epifisiario ahí, sino que también hay factores hormonales como son la hormona del crecimiento, ¿sí? La presencia de estrógenos, y otras hormonas más, ¿no? Pero eso es lo que permite el crecimiento del hueso. Este, bueno, es el crecimiento del hueso. Si nosotros observamos histológicamente, una parte del hueso, como lo están aquí tomando, aquí toman una parte de ese hueso y lo observamos al microscopio. Esto es lo que más o menos observaríamos, ¿sí? Entonces, todo esto que vemos como arañitas aquí, todo esto que vemos como arañitas, serían los osteocitos, ¿sí? Y podemos observar que hay una organización del hueso, en este caso, bueno, sería del hueso compacto del que están tomando aquí, ¿sí? Está súper organizado, esa parte del hueso, está súper organizado. Está organizado, si ustedes pueden ver aquí, en láminas concéntricas alrededor de un vaso sanguíneo. Sí, aquí lo estamos viendo, esas formaciones concéntricas de sustancia osteoide junto con osteocitos. Aquí lo estamos observando. Sí, acá está completo, miren, es todo un cilindro aquí, pero así es como está formado por capas concéntricas. Sí, acá está completo. Ajá, y todo esto está alrededor de un vaso sanguíneo. Ajá. Esta formación que vemos aquí, esta formación de hueso organizado de esta manera, se conoce como osteona. ¿Sí? O sea, podemos decir que el hueso está formado por osteonas. ¿Y qué son las osteonas? Bueno, pues es una formación concéntrica de hueso junto con sus osteocitos. Ajá. ¿Alrededor de qué? De un vaso sanguíneo. ¿Sí? Sí, profesor. Sí, y hay un montón, están formados por un montón de osteonas, miren, aquí están, aquí está una, aquí está otra osteona, obviamente la que están aquí esquematizando, esta otra que están esquematizando, y vemos cómo están así redondeadas, ¿no? Acá en un corte más verdadero, pues aquí lo que nosotros estaremos viendo, todo esto que estamos viendo aquí vendría siendo una osteona, aquí corre el vaso sanguíneo, esta es otra osteona, y aquí está el vaso sanguíneo. Ajá. Y bueno, pues esos vasos sanguíneos corren por conductos, ¿sí? Los conductos de Wolman. Ajá. Y por ahí corren esos vasos sanguíneos. Todos estos que vemos aquí, por ahí es donde corren. Ok.
Ahora, eso es lo que nosotros vemos a nivel microscópico, ¿sí? Pero a nivel macroscópico, ¿qué es lo que nosotros observamos? Pues a nivel macroscópico, bueno, aquí está otra vez, ven, la osteona, ahí están los vasos sanguíneos al centro, obviamente una arteria y una vena, ¿sí? Aquí están, ahí están los conductos de Havers, que son verticales, y hay otros que son los de Wallman, que son horizontales. Estos son conductos de Havers y estos son los de Wallman. Ajá. Bueno, les decía yo que ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos a nivel? A ver, espérame. Bueno, ¿qué es lo que nosotros observamos a nivel macroscópico? Si nosotros observamos a nivel macroscópico un hueso, vamos a distinguir varias partes en él. Vamos a observar dos extremos, sí, y dos extremos del hueso que reciben el nombre de epífisis. Estos extremos que nosotros vemos, acá está una osteona, miren, aquí del lado derecho, está completita esa osteona. Bueno, esos extremos se conocen como epífisis, pero tenemos dos epífisis. ¿Cómo las distinguimos? Proximal y distal. Exactamente. Entonces tendrían una epífisis proximal y una epífisis distal, ¿sí? Y el cuerpo que se encuentra entre estas dos epífisis, ¿sí? Se conoce como diáfisis, ¿sí? Entonces tenemos una epífisis proximal, la diáfisis y la epífisis distal, ¿sí? ¿Usted cómo está recursando el que me contestó hace rato? No, profesor, Entonces, ¿ya llevó el curso? pues es que le dije que estudiaba veterinaria. Ah, ya, con razón. Bueno, ¿sí? Entonces la epífisis proximal, distal, la diáfisis. Bueno, en lo que corresponde a la diáfisis, sí, vamos a encontrar lo que se conoce, esto que está marcando mi cursor, lo que se conoce como hueso compacto, ¿sí? El hueso compacto, que está organizado histológicamente, como les había explicado hace rato, por medio de osteonas, que prácticamente son como columnas, sí, son como las varillas de los castillos de una casa. Ajá. Y entonces a esta parte de la diáfisis se le conoce como hueso compacto, porque en las epífisis sí vamos a encontrar también hueso, pero no tan organizado, podríamos decir, porque deja muchos espacios entre ellos. No es como aquí, sí que se ve compacto el hueso. No, acá en las epífisis podemos ver que quedan espacios, ¿sí? Es hueso, hay hueso ahí también, pero no está tan organizado y va a presentar ciertos espacios que van a estar ocupados por médula ósea, que se conoce como sustancia esponjosa. Ajá. Entonces tenemos la sustancia compacta, que está en la diáfisis, y hasta los extremos podemos ver la sustancia esponjosa. Aquí está, miren, aquí está la sustancia esponjosa en el hueso. Y hay muchos espacios aquí porque no está muy organizado, no está tan organizado el hueso como en la sustancia compacta.
y deja espacios ahí. Por eso es que se conoce como sustancia esponjosa. Y esos espacios se ven de color rojo porque está ocupado por médula ósea. Ajá. Bueno, rodeando esa sustancia compacta, sí, rodeando esta sustancia compacta, no llega hasta acá, hasta los extremos de lo que sería la superficie articular, no llega hasta acá. Pero rodeando todo lo que vendría siendo toda la sustancia compacta, hay una pequeña lámina de tejido conjuntivo. Sí, aquí la están desprendiendo. Aquí está con el número 4, que se conoce como periósteo. Sí, es una lámina de tejido conjuntivo, sí, que presenta células osteogénicas. Presenta células osteogénicas, sí, y que, bueno, vamos a ver más adelante ahorita con el endostio. El periósteo y el endostio son muy importantes en el sentido de que eso es lo que va a permitir que un hueso nuevamente vuelva, cuando se da la reducción de esa fractura de la que hablábamos hace rato, por ejemplo, esta membrana delgadita que se encuentra rodeando la sustancia compacta y está también dentro de lo que es la cavidad. Que esos huesos vuelvan a soldar, ¿sí? Porque, como ya les había mencionado, este periósteo tiene células osteogénicas. Entonces, requisito indispensable para que se vuelva a unir ese hueso es la presencia de ese periósteo y ese endostio. ¿Sí? Y no de otra manera, pues no sería posible. Y bueno, después en el centro del hueso, pues tenemos la cavidad medular. Sí, es un espacio que queda en el hueso, la cavidad medular, sí, en donde encontramos la médula ósea, que es la que se encarga de la hematopoiesis. ¿Sí, Seila? Sí, profe. ¿Segura? Sí. Porque ya vi que está durmiendo, compañera. No, es que estoy ¿Cómo haciendo no? apuntes. Bueno. Ajá, la médula ósea, que es la que se encarga de la hematopoiesis, decíamos que se encarga de formar todas las células sanguíneas. Y todas las células de la sangre son formadas ahí en esta médula ósea, que puede ser dos tipos: médula ósea roja, ajá, que nos está indicando que tiene una gran actividad y que se observa en animales jóvenes, perdón, se observan animales jóvenes, y ya en animales adultos, esta médula ósea se infiltra de grasa y se conoce como médula ósea amarilla, que de ninguna manera el cambio de color o el cambio de consistencia quiere decir que deja de funcionar, ¿no? O sea, la médula ósea sigue funcionando, o sigue teniendo la función hematopoyética, independientemente de que sea médula ósea roja o sea médula ósea amarilla. Ajá, o sea que en un momento dado, si se requiere la generación de células sanguíneas, eritrocitos sobre todo, pues esta puede cambiar a médula ósea roja. Aunque sea médula ósea amarilla, puede cambiar a médula ósea roja. Si se requiere la presencia de eritrocitos. Ah, esa cavidad
esa cavidad se encuentra rodeada acá en la parte interna, sí, también por una membrana de las mismas características, nada más que de las mismas características del periósteo, nada más que aquí se conoce como endoostio. Ajá. Endoostio. Sí, y bueno, aquí podemos ver que esa médula ósea se encuentra en este espacio que se encuentra en el hueso, ¿sí? En el espacio óseo o en la cavidad ósea. Ajá, pero también encontramos médula en otros huesos, por ejemplo, en las vértebras, en el cuerpo de las vértebras también también encontramos algo de médula ósea, ¿sí? Y en los huesos planos, como los del cráneo, que son dos láminas de hueso, también en el centro también en el centro de esas dos láminas de hueso, encontramos médula ósea, pero aquí en este caso se conoce como diploe, así es como se le conoce en estos huesos planos, a esa médula ósea que está en los huesos del cráneo. ¿Ok? Bueno, algo que se me pasó aquí es que entre la epífisis y la diáfisis hay otra área que es donde se encuentra este cartílago de crecimiento, este disco epifisiario, que se conoce como metáfisis. Aquí. Tiene que estar aquí y acá. Entonces hay una metáfisis proximal y una metáfisis distal también. Eso fue lo que se me pasó a comentarles. ¿Sí quedó claro? ¿Preguntas? ¿Cómo digo que se llamaba la médula ósea Sí, que se profe. encuentra en los huesos planos del cráneo? En los huesos planos del cráneo se conoce como diploe. Profesor, ¿cuál es la diferencia con esta médula ósea? ¿Diferencia de qué? Pues no tiene No, ninguna. diferencia, tiene igual. No, es lo mismo. Gracias. Sí, y yo creo que esa médula ósea amarilla de las que le comento, seguramente la hemos comido, es lo que se conoce como el tuétano. ¿O no lo han comido? ¿Quién no, profe? Yo no, profe. No, ¿A poco no? no, pura pero sí grasa, lo he ¿no? visto. En un hueso de res grande lo parten Sí. a la mitad, bien cocido, Sí, profe. y se le saca, le dicen, le voy a sacar el tuétano. Ah, es la que parece una gelatinita que sabe rica. Profe. Exactamente, le echan limón, sal y Yo sabe ya, rico. profe. Sal y pimienta. Se succiona. Exactamente. Ok, bueno, nada más el hueso esponjoso, hueso compacto, cavidad medular. Aquí dice capilar medular, pero no es cavidad medular, ¿no? Ok. La irrigación sanguínea entra en la metáfisis por el agujero nutricio, ¿sí? Entra por el agujero nutricio aquí en en el hueso, entre la arteria. En la médula hay una divergencia, bueno, hay dos ramas divergentes que van hacia los extremos, ¿sí? Y y pues para las epífisis, pues hay arterias epifisiales para cada una de las epífisis, ¿no? Proximal y distal. Así es como se da más o menos la irrigación del hueso.
Ya de aquí, de estas ramas, parten hacia la sustancia compacta, como vemos aquí, y son los que van a dar lugar a las ostionas, ¿no? O corren junto con las ostionas. Bueno, si nosotros vemos la superficie de un hueso no es regular, presenta salientes, como esta, o puede presentar también algunas depresiones, ¿no? Como esta. O aquí hay otra saliente, ¿ven? ¿Sí? Entonces, su superficie es muy irregular. Ajá. Estas salientes y estas depresiones se agrupan bueno, son eminencias o depresiones, salientes o depresiones, es lo mismo. Se agrupan en eminencias o salientes articulares. Las articulares, que son la cabeza, el cóndilo, la troca y la faceta. Y no articulares, que se denominan como proceso apófisis, tuberosidad, tubérculo, trocánter, espina, cresta o línea. ¿Sí? Así es como se denominan. Por ejemplo, acá, el hueso que vemos aquí, pues esta vendría siendo una cabeza. ¿Sí? Y esto pues vendría siendo una tuberosidad. Ajá. Por ejemplo. Entonces, esas vendrían siendo las eminencias. ¿Ya las copiaron? Todavía no. No, profe, permítame un momento. Pues cópienlas porque va a ser su tarea. Me escribe uno de sus compañeros aquí en el chat. ¿Quién es? Déjame ver. Alberto Enrique, que se puede ir al Soy yo, baño. Claro que profe. sí, compañero. Claro que se puede ir al baño, no hay problema. Ya hasta fui. Pues sí, me imagino que sí, no se iba a aguantar a que le dijera que sí. O sea, si tiene necesidad de salir un momento, no hay problema, o sea, no pasa nada, ¿no? Nada más no se desaparezca toda la clase, porque entonces sí. ¿Ya quedó? Ya, Ya, profe. profesor. La estufa, profe. Bueno, Ya, entonces profe. esas vendrían siendo las eminencias, porque están las depresiones, ¿sí? Y acá también son articulares y no articulares. Entonces, de las articulares tenemos la cavidad glenoidea, la cavidad cotiloidea nada más. No hay tanta bronca. Pero de las no articulares están la fosa, la fobia, el foramen, el conducto, el canal, el surco, la fisura, hendidura o cisura, el seno y el cuello.
¿Ya quedó? Ya, profesor. Bueno, les decía yo que esa va a ser tu tarea porque van a tener que buscar la definición de cada una de estas, salientes y depresiones, articulares y no articulares. Las van a tener que buscar su definición y van a poner un ejemplo. ¿Sí? Pueden decir, cabeza, saliente en forma de esfera, ajá, que se articula con una cavidad de otro hueso, por ejemplo, pues la cabeza del fémur. ¿Sí? Más o menos en eso consiste su tarea. Si lo ilustran, estaría excelente. Pónganse a trabajar, compañeros. ¿Y esta tarea se va a mandar? No, esta tarea la vamos a ver mañana. Sí, profesor. ¿Sí? O sea, lo que quiero es que esta la tengan en sus cuadernos, pero mañana la comentamos. ¿Sí quedó claro? Sí. Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profe. Bueno. Entonces vamos a ver cómo se clasifican los huesos. Clasificación de los huesos. Hay dos clasificaciones. Sí, una es por su posición. Ajá, y la otra es por su forma y función. Sí, así es como se clasifican los huesos. Esas son las dos formas en que se clasifican los huesos. Una es por su posición en los huesos en el esqueleto, y la otra es por su forma y función. ¿Sí? Entonces, por su posición, vamos a ver la primera clasificación. Por su posición, o sea, por su posición de los huesos en el esqueleto, tenemos el esqueleto axial. ¿Y qué tenemos ahí o qué huesos comprende el esqueleto axial? Lo que vendría siendo el cráneo. Sí, ahí dice calavera, pero bueno, es el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. ¿Sí? Eso venía siendo, bueno, eso es lo que comprende el esqueleto axial o axial, es lo mismo. Y está también el esqueleto apendicular. Y aquí en este esqueleto apendicular, pues encontramos todos los huesos del miembro torácico y del miembro pelviano. ¿Sí? Esqueleto apendicular, huesos del miembro torácico y huesos del miembro pelviano. Bueno, ¿ya quedó? Sí, Sí, profesor. profesor. Sí, profe. Sí, profe. Y están estos otros que se conocen como huesos esplágnicos.
Esos no tienen una conexión con el esqueleto. No hay una conexión con el esqueleto de estos huesos, pero se encuentran en ciertos órganos. ¿Sí? En el parénquima de ciertos órganos vamos a encontrar estos huesos y están el os cordis o hueso del corazón de los bovinos y ovinos, el os penis o hueso peniano de los carnívoros y el hueso rostral que se encuentra en la nariz del cerdo. ¿Sí? Entonces ahí encontramos esos huesos espláncnicos, ¿no? El hueso del corazón, que nada más están en bovinos y ovinos, el hueso peniano en carnívoros y el hueso rostral que se encuentra en el rodete de la nariz del puerco. Ajá, también aquí están los huesos samoideos. Huesos samoideos, estos se encuentran entre las articulaciones. Ajá, y o en algunos tendones y sirven para dar protección. Sí, estos huesos samoideos se encuentran metidos en algunas articulaciones, sobre todo más que nada en los miembros, y le dan cierta desviación a los tendones para que no queden atrapados dentro de la articulación. Por eso es que se habla de que los protege, ¿no? O también pueden estar dentro de los tendones, algunos están dentro de algunos tendones. Bueno, esa es la clasificación del esqueleto de acuerdo a su posición. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas? No, profesor. ¿No? Ok. Ahora vamos a la otra clasificación por su forma y función. A esta otra clasificación por su forma y función. Y aquí nos hablan de que... bueno, espérame tantito, antes de pasar acá. El esqueleto axial. Tenemos entonces lo que sería el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón, ¿sí? Esqueleto apendicular, pues están todos estos huesos que son los del miembro torácico y los del miembro pelviano. Ajá, igual acá, es lo mismo. En el caso del cerdo, acá está el hueso rostral, la nariz del puerco, el hueso del corazón en rumiantes y el hueso peniano que se encuentra en el pene del perro, que sería el os penis. Y déjame ver aquí. Y los sesamoideos, los huesos sesamoideos que se encuentran en algunas articulaciones, sobre todo, les decía yo, en el miembro, en los miembros torácicos y pelvianos, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí ese es un hueso sesamoideo, es la patela, o rótula, que llaman rótula. Acá hay otros, aquí, acá. Bueno, eso lo vamos a ver sobre la marcha. Ahora sí, por su forma y función, se habla de que hay huesos largos en donde predomina el largo sobre lo ancho. Ajá. Y van a servir
sirven como palancas para el movimiento. ¿Sí? Sí, van a servir como palancas. Están también los huesos largos, por ejemplo, el fémur. Sí, es un hueso largo. La tibia es un hueso largo. El húmero es un hueso largo. El radio es un hueso largo. ¿Sí? Huesos cortos que sirven como amortiguadores. ¿Sí? Aquí no predomina ninguna dimensión, ¿no? Por eso son cortos. Y como ejemplo, huesos cortos, tenemos acá los del carpo, por ejemplo. Son huesos cortos. Sirven como amortiguadores. ¿Sí? ¿Dónde se ven? Acá están. Carpo, tarso. Los huesos planos que sirven para dar protección. Aquí predominan lo ancho sobre lo largo y el grosor. Sí, y pues lo vemos en todos los huesos del cráneo, por ejemplo. Todos son huesos planos acá. Sí, la escápula también es un hueso plano. Plano, todos los huesos del cráneo. Acá también el coxal también puede ser un hueso plano. Sirven para dar protección. Los irregulares, pues estos no tienen forma. Por eso son irregulares, porque no tienen forma. Sí, y esos irregulares también sirven para dar protección. Y el ejemplo más claro de estos huesos irregulares, pues son todas las vértebras. Todas las vértebras, ¿no? Todas las vértebras. Las podemos considerar como huesos irregulares. ¿Ok? Bueno, son irregulares. Maestro, ¿Qué? los huesos cortos son más resistentes, ¿no? Que los huesos largos. Los huesos largos son los que más se tienden a romper. No, compañera. Todos tienen una dureza extrema y todos en un momento dado bajo fuerzas muy fuertes, o bueno, bajo estímulos muy fuertes, se pueden romper. Entonces todos tienen la misma composición y resistencia. Prácticamente sí, pero por ejemplo, uno de los huesos más, más fuertes del organismo, pero que aún así se rompe, es el fémur. ¿Sí? Es el fémur, por ejemplo. Ajá. Y por ejemplo, de aquí de los huesos cortos, pues sí sería una fuerza muy extrema como para que pueda romper uno de estos huesecillos, pero sí se pueden zafar en un dado caso. Ajá. Si a eso se refiere, no sé. Sí, era justo si había alguna diferencia entre ciertos huesos, no Sí, sé, sí, craneales, obviamente, costillas. mire, todos los huesos son muy resistentes. Uno de los más fuertes es el fémur, pero aún así se llega a romper. Acá en el caso de los huesos del carpo, como son pequeños, ¿sí? Y si están bajo una fuerza,
A lo mejor lo único que puede hacer esa fuerza es moverlos, sacarlos de su lugar. Una dislocación. Ajá. Pero eso no quiere decir que no se puedan romper. Sí se pueden romper, pero tiene que ser una fuerza muy extrema para poder romper uno de estos huesecillos. Y no es tanto por su resistencia, sino porque son pequeños, vaya. ¿Sí? Sí, maestro, gracias. Bueno. Y están los huesos neumáticos. Lo que nos quiere decir estos huesos, bueno, o lo que se refiere cuando hablamos de huesos neumáticos, es que estos huesos tienen de alguna manera una cantidad de aire dentro de ellos, ¿sí? Por eso se conocen como neumáticos. Y y como huesos neumáticos están considerados los huesos del cráneo, en donde encontramos los senos paranasales. En algunos huesos del cráneo, no en todos, sí, que tienen espacio, o entre sus láminas presentan un espacio grande que se puede llenar de aire, o están en comunicación con la cavidad nasal, se llenan de aire, y esos se conocen como senos paranasales, y bueno, por ese simple hecho son considerados como huesos neumáticos, o totalmente lo que serían los huesos de las aves. Sí, los huesos de las aves no tienen no tienen médula ósea, sino que están huecos, y estos están ocupados por aire, y entonces esos se conocen como huesos neumáticos. Pueden decir, bueno, ¿y dónde está la médula ósea entonces? ¿O qué? Las aves no producen células sanguíneas. Sí, pero está concentrada más que nada en lo que es la quilla, o lo que es el esternón. Ahí es donde se encuentra esa médula ósea, en el caso de estos animales. Pero, por ejemplo, los de los miembros están huecos, ¿sí? Están ocupados por los sacos aéreos, y pues están llenos de aire. Por eso es que como ejemplo también clásico de estos huesos neumáticos, pues están los huesos de las aves. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Sí, profesor. Sobre los huesos, ¿todos tienen epífisis y diáfisis o solo los huesos largos? No, solo los huesos largos. Sí, porque, Ah, por ejemplo, si tomamos un carpo o un tarso, pues no le vamos a describir ni epífisis ni diáfisis, ¿no? Simplemente vamos a decir que están compuestos de hueso compacto, ¿sí? Pero no podemos hablar ahí de epífisis o diáfisis, o de una vértebra, ¿no? La vértebra está bien, sus partes están bien caracterizadas, ¿no? Tiene un cuerpo, procesos, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a verlo después, ¿sí? Entonces, eso que les mencioné, se dan los huesos largos, ¿ok? está bien. Gracias. Bueno, ¿qué sigue? Déjame ver. Bueno, pues seguimos con los huesos del Profesor, cráneo. ¿Qué? ya en el caso de los huesos cortos, ambos tienen, por ejemplo, hueso compacto y sustancia esponjosa. ¿Los huesos O qué, perdón? en los huesos cortos. Sí, también, sí, también tiene huesos compacto, también. Y los irregulares también tienen su hueso compacto. Ok, gracias. Bueno, vamos a ver huesos del cráneo. Vamos a empezar con el esqueleto axil, entonces pues empezamos con la cabeza, ¿no? Bueno, para esto, sí, y en vista de que pues no tenemos prácticas como a mí me gustarían, es necesario que para identificar estos huesos
así en físico, se consigan un cráneo. ¿Sí? A la brevedad posible. Cómprense una cabeza de borrego y se la comen y ahí se consiguen el cráneo. Pero visado porque tiene 3 cabezas de vaca y 2 tiramos. Ay, compañero. Bien fácil, ahorita consigo un cráneo. En la tiendita lo venden. Pues no sé a dónde lo tengan que conseguir. Traslades a donde vendan barbacoa, consigas una cabeza de borrego. Compañeros, les están dando beca. Profe, ¿Qué? Para comer sí ¿sirve está caro, uno de pero conejo? pues no sé. No. Mínimo de borrego. El porcino tampoco se puede. O ya. No, Tiene que sí, ser una sí, gran, sí, entonces. sí. ¿De cerdo, profe? Sí, sí, de bovino, pero mínimo tiene que ser de borrego. Y de O humano, ya, si profe. o ya si de por ahí se encuentran uno de perro, bueno, pues ya de perro también se vale. La cuestión es que puedan identificar los huesos en un cráneo, porque aquí los podemos nosotros, se los puedo platicar y se los puedo poner en diapositivas, pero créanme que no es lo mismo. ¿Sí? Ya en un cráneo, ya no es, van a ver que ya no es igual. Y bueno, allá en el departamento, pues hacíamos las prácticas y pues ahí tenemos huesos, ¿no? Y ya no hay tanto problema, pero pues ahorita tenemos la limitante de que nos estamos viendo en estas clases virtuales y pues eso limita las prácticas, es lo malo. ¿Sí? Entonces, yo les sugeriría que hicieran eso, ¿no? De todos modos, también es parte, por ejemplo, es parte de un trabajo que por decirlo así les dejo y que se va a tomar en cuenta, ¿no? El que me muestre su cráneo, pues va a tener allí una ayuda, ¿no? Que puede ser la diferencia entre reprobar y pasar. Haberlo dicho antes, profe. Sí, o sea, es que sí se los tengo que tomar en cuenta, vaya. Hasta O sea, uno no es le Le nada. consigo la vaca si quiere. Ya tengo todos. Profesor, ¿el cráneo es para mañana? Lo más pronto posible. Ahorita. Lo más pronto Ahorita, posible. entonces, O sea, puede ser En la taquería el hay de perro. que lo pueda conseguir para mañana, qué bueno. insultes, Pero compañero. el que no, pues tiene todo el fin de semana, ¿no? Tiene toda esta semana para conseguirlo en lo que estamos viendo huesos. ¿Sale? Sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo ven? Hola, profe. Profe. ¿Está bien, O sea, profe? O sea, les digo esto porque para hacerlo un poquito más, aunque sea un poquito más práctico, ¿no? Para ustedes. Y para que aprendan a identificarlos en el cráneo, no en una lámina. Porque en una lámina no, créanme que no es sencillo, ¿no? Porque la pintamos y podemos distinguir los huesos. Pero en el cráneo ya físico, créanme que es complicado, ¿eh? Entonces, si pueden ir tomando la clase y con su cráneo a un lado, perfecto. Estaría excelente. Sí, porque ahí los van identificando. Yo tengo una duda. ¿Qué? Supongamos que consigamos la cabeza y la cocinamos y obviamente le quitamos la carne. ¿Le echamos algo encima al hueso para que no se empiece a procesar o a mosquear? Sí, es que la consiguen así, de un barbacollero, pues ese ya está cocida, entonces es más fácil quitarle la carne. Quiten la carne, la aprovechan porque se puede comer, se puede consumir. Y la limpian perfectamente bien y le sacan el cerebro, le quitan toda la carne, todo. Y después
le ponen agua oxigenada y la ponen al sol. Los que consigan un cráneo, una cabeza completa, la tienen que descarnar. Primero cósanla. Primero la cosen. Ese cráneo que ya esté limpio, perdón, se me olvidaba, lo vuelven a coser, pero con un jabón desengrasante. ¿Sí? Un buen rato lo ponen a hervir ahí con un jabón desengrasante, cualquiera. Y después lo sacan, ya que quede bien sequecito, le ponen agua oxigenada con un rociador y lo ponen al sol. Nada más que pónganlo en un lugar donde no lleguen los gatos ni lleguen los perros porque se lo tragan. Sí, ya me ha pasado que me muestran la mitad de su cráneo porque se los tragó el gato, se los tragó el perro. Entonces lo ponen en un lugar seguro y lo dejan ahí al sol y van a ver cómo se pone de bonito. Entonces, igual para los que tengan que descarnar, pues lo tienen que cocer. Lo cocen bien primero, le quitan toda la carne, todo. Lo ponen a cocer con jabón desengrasante. Igualmente ya después de un tiempo lo sacan, lo secan, le ponen agua oxigenada y lo ponen al sol. ¿Va? Pues eso es Profesor, ¿qué? disculpe, entonces solo sería rociarle una vez agua oxigenada y ponerlo al sol, solo en una ocasión, ¿no? Sí, claro. Ok, gracias. Sí, nada más. Si es todo, pues nos vemos, chavos. Nos vemos mañana. Dale, profe. Dale. Mañana, profe. Adiós, profe. Gracias. Chapín apoya. Hasta luego, profe. Buen día. Nos vemos. Mañana, profe.